Santísima. Muchas veces muchos creen o creemos que el mundo es como es nuestro mundo. Y ni el mundo es en este momento como es nuestro mundo, ni lo ha sido en el pasado. Es decir, creer que tú tienes un problema médico, una infección, y puedes acudir a un hospital de urgencia que te curen en un plazo muy razonable de tiempo, o que necesitas una medicina y puedes acudir casi a la esquina de tu casa a comprar la medicina a la farmacia, creer esto y pensar que esto es general es no conocer la realidad. Y creer que esto ha sido siempre así es no conocer la realidad y la historia. Y esto nos pasa muchas veces. Y a veces este desconocimiento, esta ignorancia de la realidad nos lleva a ser muy duros y muy injustos, por ejemplo, con el pasado. ¿Cuántas veces escucho a personas ignorantes o malvadas criticar a la Iglesia por cosas que hizo en el pasado? Cosas que hizo la Iglesia o los católicos en el descubrimiento de América, en la colonización de América, cosas que se hicieron en la Edad Media, con la Inquisición o las Cruzadas. Con esto, por supuesto, no estoy diciendo que todo fue bueno o estuvo bien hecho, pero para juzgar el pasado hay que ponerse en el contexto histórico, ¿no? Si no, pues el que estás cometiendo el error eres tú. Además, muchas veces sucede que tendemos a ser duros con los que nos han precedido justamente porque no queremos ser duros con nosotros. Es decir, cada época juzga con crueldad incluso los pecados de sus padres, pero porque no quiere ver los pecados propios. O sea, tener que pedir perdón por lo que la Iglesia hizo hace 1000 años quizás sea una terapia para no pedir perdón por lo que la Iglesia está haciendo en este momento. Es mucho más sabio e inteligente fijarse en lo que está pasando ahora que no estar mirando los pecados que cometieron los que nos precedieron. Repito, y si se hace, que se mire el contexto. Por eso insisto tanto en el contexto, insisto tanto en que hay que conocer la historia. Sin conocer la historia no solamente estamos condenados a repetir los errores, sino que somos muy injustos. La historia de las personas, sus antecedentes, sus circunstancias y la historia, lógicamente, de los pueblos, la historia en este sentido de la Iglesia. Cuando, digamos que la historia de la Iglesia, vamos a hacer ahora en esta meditación un rapidísimo desarrollo hasta la aparición de San Francisco de Asís en 1182, finales del siglo XII, por lo tanto. En esos 1100 años, 1000 años primeros, la historia va a vivir, la Iglesia va a vivir unos acontecimientos que la marcan. El primero es su fundación, Jesucristo nuestro Señor. Pero enseguida viene la persecución. La persecución empieza con la muerte de Cristo, y no para. Tiene momentos y momentos, pero no para. No mucho después viene la matanza, el martirio de San Esteban, primer mártir, que lleva consigo la huida de muchos de los apóstoles, una cierta diáspora cristiana. Después viene la persecución de Nerón. Esa etapa, primera etapa, que termina, si hay que poner una fecha, las fechas valen lo que valen, pero valen como punto de referencia. Termina en el año 313 con el edicto de Milán, dado por el emperador Constantino en la ciudad de Milán, por eso se llama así, que era donde estaba en ese momento la capital, debido a la presión de los bárbaros en las fronteras. Constantino traslada la capital desde Roma a Milán, que está más al norte, más cerca de los Alpes, y además en el oriente funda la capital. Ya existía la ciudad de Bizancio, la hace capital, que es Constantinopla. Constantinopla en honor a él, Constantino. En esos 300 años, a grosso modo, no tanto, nuestro Señor muere en torno al año 33, hasta el 313, no son 300 años exactos, pero bueno, en esos 3 primeros siglos la espiritualidad de la Iglesia está marcada por la persecución. La persecución, que no era una persecución menor, ahora estamos también basando una persecución, pero en general, no digo los
cristianos de Siria o de Irak, sino en general nosotros pasamos una persecución menor. Es decir, la burla, la ironía, la presión social, pero no nos están echando a los leones. A los de Siria e Irak sí, otros leones. Esos 300 años de persecución hacen que el cristianismo vivido sea muy puro. Tú tienes que tener una convicción muy fuerte para pertenecer a una religión que está proscrita y perseguida con la muerte previa, tortura, quitarte todos los bienes, la esclavitud, o sea, cosas horrendas. Esa gente que se reúne en las catacumbas o que hace las cosas siempre buscando que no le vean, ¿no? Esas personas tienen una convicción muy grande. Digamos que esos 3 primeros siglos, esos 300 años iniciales, son años donde la motivación es el agradecimiento, el amor al Señor, aunque naturalmente en ellos, como debe de ser, está profundamente enraizada la certeza de que hay cielo y hay infierno, de que hay vida eterna. Esto es algo esencial de nuestra fe, no es algo accidental. Pero la motivación no es esa. La motivación es la motivación genuina, original, el amor. Solo el amor te permite enfrentarte con la muerte, enfrentarte con repito, la esclavitud, que muchas veces era peor que la muerte, en fin, cosas horrendas que no es necesario describir. Año 313, todo cambia. Y estos cambios son cambios que se han ido gestando, pero que llega un momento en que hay una circunstancia en que esto hace eclosión, esa gestación. La victoria de Constantino en la batalla de Puente Milvio, en las afueras de Roma, contra Magencio, que eran los 2 rivales al trono. Magencio estaba en la capital, era el dueño de la capital. Constantino iba con las legiones que le eran fieles a él a la capital. Tiene lugar en la batalla en las afueras de la capital, vence Constantino. Bueno, en el fondo también es una batalla entre 2 fuerzas ideológicas, religiosas. Constantino es apoyado por los cristianos y Magencio es apoyado por los paganos. La batalla de Constantino es claramente una victoria de los cristianos, que habían aguantado 300 años de persecución, la última, la de Diocleciano, que fue horrenda. Con la batalla de Puente Milvio y la llegada al poder imperial de Constantino, el edicto de Milán fue la libertad, no el reconocimiento de la Iglesia como religión oficial, el cristianismo. No, eso vino más tarde, 2 emperadores más tarde. Pero con Constantino lo único que hizo fue dar libertad. Se puede suprimir los decretos anteriores por los cuales el cristianismo estaba prohibido y castigada su pertenencia. Constantino da libertad. En ese momento, a partir de ese momento, hay algo que cambia esencialmente. El emperador no se bautiza. Constantino se bautiza al final de su vida, pero su madre, Santa Elena, su hermana, la mamá es profundamente cristiana, es la que lleva las primeras, habría que decir así, investigaciones arqueológicas en Tierra Santa. Ceden su villa, su domus, su casa, para la iglesia, la donan a la iglesia, porque lógicamente el emperador se traslada a vivir a la colina del Palatino, al palacio imperial. Y su casa familiar, Santa Elena, la cede a la iglesia, es donde se edifica la actual Basílica de San Juan de Letrán. Santa Elena, en el jardín de su casa, se trae la escala santa desde el pretorio de Roma, que existía entonces, aún no había sido destruido. Existía Jerusalén, había sido destruida en el año 70 por Tito, transformado el nombre en Elia Capitolina, pero la ciudad existía. Bueno, entonces digamos que la tradición era todavía reciente. Él instala la capilla donde coloca la escala santa. Bueno, entonces de repente no solamente el cristianismo es una religión que se puede practicar, sino que es una religión que conviene practicar. Este es un punto que hay que tener en cuenta. No mucho después se convierte en una religión que se debe practicar. En relativamente muy poco tiempo se pasa de persecución
Conveniencia, obligación. Estoy perseguido por ser cristiano, si soy cristiano es porque de verdad lo creo. Está bien ser cristiano, se debe ser cristiano. En muy poco tiempo se pasa. Y esto introduce inevitablemente un gran cambio en la espiritualidad. En la espiritualidad de la persona, de las personas. Es decir, si unas santas como Justa y Rufina, por ejemplo, en Sevilla, han muerto en la persecución de Diocleciano, si no recuerdo mal es con Diocleciano, dando la vida de una forma ejemplar, heroica, y muy pocos años después, realmente en una generación, se produce este cambio, te vas a encontrar con que hay personas de la vieja guardia, digámoslo así, que llevan siglos, 3 siglos, 2 siglos, un siglo de cristianismo, que sus papás, sus abuelos, que tienen mártires en su familia, que ellos mismos han sufrido de una forma o de otra la persecución, y de repente llega el advenedizo. ¿Quién es el advenedizo? El que ayer adoraba a Júpiter y hoy va a la iglesia. Y ayer adoraba a Júpiter porque no creía en Júpiter. Y por el mismo motivo que no creía en Júpiter, tampoco cree en Jesucristo. Pero ayer adoraba a Júpiter y hoy adora a Jesucristo. Y hoy es más papista que el Papa, por decirlo así. Hoy es más cristiano que los cristianos que llevan, repito, 300 años derramando sangre por fidelidad a Jesucristo. Esto ocurrió. Era inevitable que ocurriera. Cuando, por ejemplo, más tarde se convierta el rey Clodoveo en Francia, el rey Clovis, que llamáis vosotros, cuando se convierta Clodoveo, se convierte el pueblo entero, los francos. Pero ¿cómo se puede convertir un pueblo entero? La conversión es una cosa personal. Yo me convierto, ¿no? Se convierte el rey y se convierten todos. Lo mismo va a pasar en España cuando Recaredo decide dejar el arrianismo y hacerse católico. Se convierte el rey y se convierten todos. Esa conversión, supongo que en muchos, no sé qué proporción, sería honesta y sincera, pero en otros sería de conveniencia. Esto, repito, tiene una influencia extraordinaria en la espiritualidad. No tanto en los actos de espiritualidad, por eso antes os decía la diferencia entre ser y hacer. Esas personas hacen porque los actos se ven. Me refiero a la Santa Misa, la participación en la Santa Misa, quizá incluso a la comunión. Los actos se ven. Pero el fondo y la motivación, ¿quién los conoce? ¿Quién conoce cuál es tu actitud, tu relación con el Señor? Te juzgan por lo que haces, pero no ven lo que eres. Y si tú te has cambiado o te has apuntado a eso porque ahora es la moda o lo obligatorio, lo que está dentro sigue siendo pagano. Te han dado un barniz, o lo has aceptado, o lo has incluso buscado, o te han obligado, en fin, te han dado un barniz y el barniz es católico, cristiano. Sí, pero el fondo sigue siendo un fondo pagano o ateo. El paganismo no es el ateísmo, los paganos creían en sus dioses, pero en la práctica, la mayoría de los paganos en la práctica eran ateos, en su relación con un dios abstracto al cual veneraban y adoraban algunos, y la mayoría era el dios oficial, o sea, no era más que un elemento del establishment. Y esto sucede, entonces se produce un hundimiento. Con el éxito, curiosamente, lo que se produce es un hundimiento. Porque ese hundimiento de la espiritualidad en el sentido de actitud y motivación, que no es perceptible, al contrario, lo que se percibe es el éxito. Ahora todo el mundo va a misa. Ahora se construyen iglesias por doquier, o mejor dicho, templos paganos se hacen cristianos. Ahora podemos salir a la calle a hacer una procesión. Bueno, uno ve y dice, esto es maravilloso, es el triunfo de la iglesia. Y dice, sí, ¿y por dentro? ¿Cómo están las cosas? Es injusto pensar que ya no había en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, que no había cristianos espiritualmente cristianos. Esto no es verdad.
Pero que muchos de estos que se hacen cristianos se hacen porque es conveniente o porque es incluso obligatorio, esto sí que es verdad. Es decir, hay unos actos, sobre todo culto, cristianos, por los cuales se juzga a la gente, pero no se insiste en la espiritualidad. Quizá antes, no lo sé, no sé cómo era, pero quizá tampoco se insistía, pero es que no hacía falta. Si lo que tenías delante eran los leones, o tenías una espiritualidad, una motivación por ti, Jesús, por amor a ti, o no aceptabas los leones, ¿no? Es decir, es que era tan duro que o tenías una profunda espiritualidad cristiana o no aceptabas esa persecución. Al cambiar, se va a producir una masificación del cristianismo. Yo no estoy en contra de eso, pero a cambio se produce una pérdida notable de calidad. Aumenta la cantidad, se pierde la calidad, sin que, insisto, la calidad desaparezca del todo. Esto, lógicamente, no ocurre de un día para otro. Nos vamos a encontrar con santos y de una forma especial quiero citar a San Agustín, que San Agustín nace y vive en una época a caballo entre un momento y otro, de padre pagano y madre cristiana. Todavía él en su infancia no va a experimentar la obligación de la conversión, pero él en su madurez, una madurez todavía juvenil, pero ya en su madurez sí que va de motu propio, no forzado ni por interés, porque él ya había triunfado en la corte, va a hacer esa conversión. San Agustín es posiblemente, no quiero hacer afirmaciones categóricas, pero sí digo que probablemente, muy probablemente, es el último gran cantor del amor. Todo en él, toda su espiritualidad es una espiritualidad del amor a Jesús, del amor. De hecho, los agustinos tienen, su lema es un corazón traspasado. Y él dice, entre otras cosas bellísimas, dadme a una persona que haya amado y entenderá de qué estoy hablando. Es decir, él no concibe la relación con Dios si no es desde el corazón, desde el amor. En sus confesiones hay algunas de las páginas más bellas dirigidas, algunas de sus oraciones dirigidas a Dios, de las páginas más bellas que pueden escribirse en la literatura del amor, no del amor erótico, pero sino del amor verdadero. Ese párrafo memorable: tarde te hallé, hermosura siempre antigua y siempre nueva, tarde te hallé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Quebrantaste mi sordera. Es el cantor, y además cantaba bien, es decir, es un poeta, el cantor del amor al amor, del amor a Jesús. Todo tiene que hacerse por amor. Es el último canto del enamorado antes de que el mundo se hunda. San Agustín está ya de obispo en la ciudad de Hipona, una pequeñísima ciudad del norte de África, cuando tiene lugar la primera destrucción de Roma, con la muerte del último emperador y con el primer saqueo de Roma, que no fue propiamente destrucción, vino después. Él vive eso, ¿no? Imaginaos lo que era en aquel contexto, que de repente llegaban las noticias, llegarían un mes más tarde, pero llegarían, de que la capital había sido tomada por los bárbaros, por los ostrogodos de Alarico, que los grandes palacios, templos, habían sido saqueados. Se salvaron las iglesias, gracias a Dios eso se protegió, pero qué impresión. Si nosotros hoy en día tuviéramos que pensar en algo equivalente, podríamos pensar que los chinos o los venezolanos han saqueado Nueva York, por ejemplo, ¿no? Es decir, qué cosa tan horrible, ¿no? O en su momento, hace unos años, que los comunistas soviéticos habían conquistado Washington, ¿no? Es decir, pero ¿qué me está usted contando? Es decir, el mundo tiembla, ¿no? San Agustín vive ese momento, y de hecho la conmoción en el imperio fue de tal calibre que él va a escribir una serie de libros que se titulan La ciudad de Dios, para calmar los ánimos de la gente, diciendo: la ciudad de los hombres se está hundiendo,
pero la ciudad de Dios se está levantando. Sobre estas ruinas se levantará. Miremos al cielo donde está la ciudad de Dios. San Agustín muere, y no es casualidad, cuando su ciudad, la ciudad de su diócesis, cuando Hipona, está rodeada por los bárbaros que han pasado a la historia como los más crueles, los vándalos. Los vándalos que se quedan un tiempo en Andalucía, de ahí viene la palabra Vandalucía, de vándalos, que después pasan al norte de África, que fueron tan horribles y tan crueles que todavía hoy, 1600 años después, cuando queremos expresar que una acción ha sido devastadora, decimos ha sido un acto vandálico. O sea, en la memoria popular, cambiando el idioma incluso, hemos mantenido, sin saber muchas veces el por qué lo decimos, la expresión. Esto es un acto vandálico. Es decir, es un acto llevado a cabo por los vándalos. Los vándalos arrasaron, son los primeros que entran en la provincia hispana del imperio. Después vinieron los visigodos que se quedaron. Los vándalos arrasan, llegan al norte de África y lo destruyen todo, sitian la ciudad de Hipona y la van a conquistar. San Agustín muere cuando está la ciudad sitiada. Se logra un pacto con los vándalos para permitir que el cadáver de San Agustín pueda salir de la ciudad y llevárselo a Roma, porque realmente la ciudad quedó destruida. Pero él como obispo está vivo y lúcido cuando la ciudad es sitiada, cuando no sé si sabe que la van a destruir, pero probablemente. Es el último cantor del amor. Él ve cómo se hunde el imperio y va a empezar una época nueva. No es justo y me duele enormemente cuando se juzga y se critica a la Iglesia de esa época. Cuando se estudia historia de la Iglesia, a esa época, desde el fin del imperio, que termina la Edad Antigua, más o menos el año 450, desde el fin del imperio hasta que termina la Edad Media, es decir, termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media, ¿verdad? Bueno, desde el fin del imperio hasta la Edad Media, hasta que termina la Edad Media, más o menos con el descubrimiento de América o con la caída de Constantinopla, según quien lo mire, eso que se llama Edad Media, pues la Iglesia pasa unos años muy difíciles. La primera parte, que es lo que se llama en historia la Alta Edad Media, la primera parte es conocida, sobre todo una parte de esa primera parte, como la Edad de Hierro. No la Edad de Hierro prehistórica, no, sino la Edad de Hierro de cómo se vive en Europa, cómo se vive en la Iglesia. Fue horrible y no nos podemos hacer una idea de lo que eso significó. Fue horrible. Y la Iglesia tiene que evangelizar en ese contexto y tiene que sobrevivir en ese contexto. Y no puede decir lo mismo a esos hombres que vienen con ciertamente su cultura, pero es una cultura brutal en todos los sentidos. No puede decirles lo mismo que estaba diciendo antes, no solamente porque esta Iglesia que se encuentra con los bárbaros que entran en el imperio, en la Galia entran los francos, en Hispania entran los vándalos, los suevos, los alanos y también y sobre todo los visigodos. Es decir, no puede, primero no es la misma Iglesia del siglo III. Es una Iglesia, repito, donde todos son cristianos, pero donde la espiritualidad, es decir, el alma, se ha hundido y solamente una pequeña minoría se mantiene espiritualmente cristiana. Y esta Iglesia ya debilitada tiene que enfrentarse con la evangelización de un mundo y de unas multitudes que vienen sedientas de bienes materiales, porque eran atraídos por el fulgor del oro del imperio, ¿verdad? Y de la cultura, aunque luego la destruían. ¿Por qué os digo esto? Porque yo estoy convencido de que la respuesta que da la Iglesia en esa época del hierro es la respuesta que había que dar. Por ejemplo, hay una etapa en que la situación en Roma es tan calamitosa que un papa, cuando es elegido, ordena desenterrar al papa anterior, ordena quemar sus restos y tirar sus restos al Tíber, al río. Es decir,
la situación es tan horrible que hasta en eso la propia jerarquía de la Iglesia entra en un declive de banderías que hoy nos resultan absolutamente imposibles de entender. Bueno, pues hasta ese nivel llegaba, ¿no? ¿Y qué va a hacer la Iglesia desde el punto de vista de la espiritualidad? Lo que va a hacer es insistir en unas motivaciones que entendían aquellos. ¿Cuáles eran esas motivaciones? El palo y la zanahoria, los castigos. Es la época en que la predicación es del Antiguo Testamento. Nunca se niega nada del dogma, nunca se niega nada de la moral, y ya fue meritorio esto, pero la espiritualidad se reviste para la inmensa mayoría del Antiguo Testamento. O sea, castigo, castigo, castigo. Las apostasías o las herejías eran castigadas durísimamente. Si hacía falta se le ponía a un rey o a un varón o a un conde, se lanzaban las excomuniones o los entredichos. Es decir, la Iglesia se convierte en una estructura de defensa delante de un mundo cruel que intenta meter en vereda a esta gente brutal, como pueden. Repito, me parece injusto juzgar lo que ellos hicieron. Seguramente hicieron todo lo que pudieron delante de la situación horrorosa que tenían. Así vemos que si ha habido una primera iglesia de 3 siglos, que ha sido una iglesia del amor y de la sangre, del martirio, durante poco tiempo esa iglesia vive en paz, aparentemente exitosa, pero en crisis interna de espiritualidad, porque muchos se han convertido sin hacer una conversión del corazón, pero que produce frutos como San Agustín, todavía en esa época de transición, como hombre que ve el final de una época que la experimenta en carne propia porque su propia ciudad es destruida. Entramos en una etapa en la cual la Iglesia dice: mira, yo no puedo ir a Atila a hablarle del amor, porque a Atila tengo que hablarle de que va a arder en el infierno si toca una iglesia, de que va a arder en el infierno, y de que y tengo que describirle al infierno de tal manera que tenga miedo, ¿no? Insisto, juzgar lo que la Iglesia hizo desde nuestra perspectiva es un gravísimo error y una injusticia. Eso es lo que la Iglesia hizo porque es probablemente lo único que podía hacer. Pero la consecuencia es que la espiritualidad, entendida como motivación de agradecimiento, la verdadera, genuina espiritualidad cristiana, y la espiritualidad entendida como actitud ante un Dios en el que se cree, una actitud de confianza, una actitud de corazón, una actitud de adoración, una actitud de agradecimiento. Es decir, esto no desaparece del todo, pero queda reducido a realmente unas pequeñísimas minorías. Esto dura, digámoslo en números redondos, dura prácticamente 1000 años. Pero todo pasa. Y vuelvo a repetir, Dios es el Señor de la historia. Todo pasa. También esto pasó. Poco a poco, aquellos bárbaros fueron metidos en vereda. Poco a poco, pues con mártires, pienso en España, por ejemplo, los mártires causados por los propios visigodos, ¿verdad? Pues San Hermenegildo era el hijo del rey y murió por su fe, pero consigue con su muerte que su hermano, Recaredo, se dé cuenta de que no puede estar luchando contra la mayoría de la población que se ha obstinado en seguir siendo católica y no ha querido hacerse arriana, y hace la conversión. Clodoveo se ha convertido antes ya en Francia. Es decir, poco a poco, el mundo va cambiando. Las bandas bárbaras se asientan, empieza a surgir de nuevo tímidamente la cultura, tímidamente. Es decir, la Lutecia romana seguramente era muchísimo más brillante que la Lutecia de los francos. Bueno, pero poco a poco va surgiendo y surge Aquisgrán con Carlomagno, por ejemplo, una iglesia
Vamos a ver, uno compara la iglesia de Aquisgrán, por ejemplo, con los edificios romanos, no solamente edificios religiosos. Dice, esto no es nada. Dice, sí, pero es que no tienes que compararlo con los edificios romanos, tienes que compararlo con lo que había, que no era nada, después del hundimiento del imperio. Cuando uno ve las basílicas prerrománicas por ejemplo, de Asturias, dices, qué bonitas, pero qué sencillas. ¿Con quién lo está usted comparando? Si me lo va a comparar usted con los maravillosos edificios que yo, con los edificios de la Roma, el Panteón, por ejemplo, dice, esto no es nada, ¿no? ¿A dónde habían llegado los romanos? Y 6, 7 siglos después, mira tú lo que están haciendo estos. Sí, pero ya están empezando. Ya están empezando. Y eso es lo que hay que ver, ¿no? Poco a poco, Europa tarda 6, 7, 8 siglos, para que os hagáis una idea del nivel de la destrucción. Pero poco a poco empieza a salir de la destrucción. Empieza de nuevo el comercio. España no tiene prácticamente ríos, pero Europa sí que los tiene, grandes ríos. Los puentes quedaron destruidos. Poco a poco empiezan a hacerse puentes o barqueros que cruzan los puentes. Es decir, empieza una red de comunicaciones que existió en el imperio, las maravillosas calzadas romanas, y que fueron destruidas o olvidadas. Y poco a poco el mundo empieza a recuperarse. Tarda 6, 7 siglos. Y del mismo modo que empieza a recuperarse la cultura, la economía, la civilización, empieza también a recuperarse la espiritualidad. En ese contexto aparece el Espíritu Santo. Jamás ha dejado de trabajar en la Iglesia, nunca ha dejado de velar por su Iglesia, y en ese contexto el Espíritu Santo va a hacer surgir en muy pocos años. Hay un momento en que están vivos a la vez una gran cantidad de santos. Están vivos, por ejemplo, a la vez San Simón Stock, está vivo Santo Domingo de Guzmán, está vivo San Francisco de Asís, está viva Santa Clara, está vivo el fundador de los Trinitarios. Es decir, hay un momento en el que Europa tiene un montón de santos con una línea común. La espiritualidad, de nuevo, empieza a surgir, a resurgir, y es, de nuevo, genuinamente cristiana, la espiritualidad del amor. Quiero fijarme, lógicamente, de una forma especial en San Francisco, pero quiero decir que no es el único. No es el único, aunque me parezca que es de todos el que lo expresa de una forma más pura, y de hecho a él se le llama el Alter Christus, el otro Cristo, y se le dice además por un motivo concreto. San Francisco es un converso. Muchos en esta época son conversos. Es decir, ¿qué era un converso en el siglo II o en el siglo I? Un señor que viene del paganismo, que quizá ha sido un pecador o no, y que ha hecho una conversión al cristianismo jugándose la vida. ¿Qué es un converso en el siglo XIII? Nace en el 1182, finales del XII. ¿Qué es un converso en el siglo XIII? No es un señor que viene del paganismo, sino que es un señor que viene de una vida pagana, que no es lo mismo. San Francisco es un hombre bautizado. San Francisco va a misa, porque no podía no ir a misa, y porque además seguramente ni se le pasaba por la cabeza no ir a misa. Pero era el rey de las juergas, así se le conocía. Es decir, era un hombre como tantos, para el cual la religión no era una cuestión de espiritualidad, sino era una cuestión social, una cuestión de determinados actos. Segurísimo que San Francisco no haría nada públicamente contrario a la religión. Me refiero, no iría el Viernes Santo a comerse una pierna de cordero, con sus amigos a dar una francachela el Viernes Santo o el miércoles de ceniza. Segurísimo que no. Pero él no llevaba una vida coherente con su fe, porque era así la inmensa mayoría. Es decir, el converso, este converso medieval, es un hombre que se encuentra con Cristo en un contexto cristiano, mientras que el converso anterior es un hombre que se encuentra con Cristo en un contexto pagano. El converso actual es un hombre que se encuentra con Cristo de nuevo en un contexto que no es pagano, porque hoy no es un mundo pagano. El mundo pagano, insisto, era un mundo creyente, sino que es un mundo relativista y secularizante.
San Francisco es un hombre que se encuentra con Cristo a través de como sabéis, a través de un problema, ¿no? Él es hecho prisionero en una batalla y está en la cárcel y corre el riesgo de morir, y entonces se pregunta, ¿para qué la vida? Tengo 18 años, 18 años de entonces no son 18 años de hoy, para empezar. Bueno, pero 18 años de entonces, que probablemente serían por lo menos 30 de hoy, tengo 18 años, mis compañeros han muerto, yo podía haber muerto, me pueden matar si mi padre no paga el rescate, ¿qué he hecho con mi vida? Y ahí empieza su conversión. Bueno, pero es una conversión a Cristo que viene de una vida cristiana, de esa vida cristiana que tiene unos actos cristianos. La gente va al templo, los templos están llenos, el Papa tiene poder, y que viene de una espiritualidad precristiana, no mala, pero sí precristiana, el interés y el miedo. San Francisco es un converso de esto. ¿Qué va a ocurrir en él? Que no digo que por primera vez en la historia, pero sí, de nuevo, después de un gran lapsus de tiempo, de nuevo surge la espiritualidad genuinamente cristiana, la espiritualidad del amor. San Francisco es un enamorado, es un poeta, y quizá los poetas tienen esa sensibilidad, ¿verdad?, para captar el amor. Es un poeta, oiga, de aquella época, pero era la época en que empezaban ya los trovadores, ¿verdad?, los juglares. Es un poeta, es un juglar. Él se presenta a sí mismo como el juglar de Dios, el heraldo del gran rey, dice. Es un poeta que escribe el Cántico de las Criaturas y es una persona que se enamora de Jesús. Es decir, de nuevo surge esa espiritualidad de los orígenes, esa espiritualidad de San Agustín, esa espiritualidad que tiene un gigante en San Francisco de Asís, aunque no sea el único en su contexto. Y San Francisco va a expresar ese amor a Jesús, lo va a expresar con un concepto, que hay que entenderlo para comprender lo que representa San Francisco y la aportación que sigue teniendo desde entonces. Cuando San Francisco lee el Evangelio, lee que Jesús en la última cena le dice a los apóstoles, cuando se despoja y lava los pies, ¿verdad?, y Pedro no quiere y le dice que yo soy el criado, tú el Señor, déjame, a mí esto no me lo haces. Y si el Señor le dice a Pedro, si no te lavo los pies no tiene nada que ver conmigo, en fin, bueno, esa escena que conocemos, ¿no? Y el Señor dice a los apóstoles en ese momento, amad como yo. Estoy haciendo esto porque quiero os dar un ejemplo. Si yo, que soy el Señor, hago esto, vosotros también tenéis que hacerlo. Amaos, dice Jesús, unos a otros como yo os he amado. San Francisco, que quiere amar a Jesús, que quiere amarle, que esta es la novedad, no es que San Francisco no temiera a Jesús. Es decir, no es que San Francisco no quisiera ir al cielo o le diera igual ir al infierno. Pero en San Francisco, de nuevo, tras 8 o 10 siglos, de nuevo surge como primera motivación el amor puro. Nosotros lo decimos el agradecimiento, porque hoy la palabra amor está tan usada, ¿verdad?, que al final la gente dice amor y lo que quiere decir es otra cosa. Recordad aquella película de hace ya unos años con un título perfecto, ignoro el contenido que conste porque no la vi, pero el título me parece maravilloso. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Hoy en día la palabra amor se usa hasta para justificar la eutanasia. O sea que por eso yo insisto en darle al amor otro apellido, para saber de qué estamos hablando. Y en San Francisco la primera motivación de nuevo es el amor. Pero él entiende que para amar a Jesús lo que tiene que hacer es parecerse a Jesús. La imitación de Cristo. Amad como yo. Para San Francisco ese cómo, esa imitación es la forma de expresar el amor. Por primera vez, por lo tanto, aparece de una forma explícita el concepto de imitación de Cristo. La imitación de Cristo, que comienza con San Francisco, digo, desde el punto de vista de la espiritualidad, que ni siquiera antes había sido expresada como tal. La imitación de Cristo va a tener posteriormente, si no recuerdo mal, 2 o 3 siglos después, en el famoso Kempis, Tomás de Kempis, el librito de la imitación de Cristo, que es una serie de frases de cómo hacer esa imitación de Cristo. Bueno, es decir, en San Francisco arranca la imitación como expresión de amor. ¿Qué tengo yo que hacer para amar a Jesús? Imitar a Cristo.
Fijaros bien, la pregunta no es ¿qué tengo yo que hacer para salvarme? ¿O qué tengo yo que hacer para no ir al infierno? ¿O qué tengo yo que hacer para que Dios me conceda lo que le pido? La pregunta es ¿qué tengo yo que hacer para amar a Jesús? Lo que yo tengo que hacer es imitar a Cristo. Este es un paso decisivo en la historia de la espiritualidad. Se vuelve al amor y la primera respuesta que se da a qué tengo yo que hacer para amar es imitar. Y esa respuesta la da San Francisco de Asís. O el Espíritu Santo, a través de San Francisco, la da a la Iglesia. Para amar, imitar. Lo que tienes que hacer es amar y para amar, imitar. Parécete, imita a Cristo. Sé como Cristo. Si uno ve la vida de San Francisco, en su contexto ve que todo es esto que estoy diciendo, esto es una especie de síntesis. La gente que no entiende, como siempre se fijan en la periferia, que son la inmensa mayoría, dice, de San Francisco lo esencial es la pobreza. No tienen ni idea de lo que están hablando, y hablo de los franciscanos en su inmensa mayoría. No tienen ni idea, pero es que ni idea. Lo esencial de San Francisco es el enamoramiento de Cristo. San Francisco es un enamorado, eso es lo esencial. San Francisco es alguien que se encuentra con un Señor que le ama y que le ha devuelto la vida y que se pasa 2 años yendo, no sé si diariamente, pero sí muy frecuentemente, a la ermita de San Damián, que está en las afueras de Asís, pero vamos, la cuestecita es de Aupa, a preguntarle a Jesús, ¿qué quieres que haga? No le dice, ¿qué quieres que haga para salvarme? O, ¿qué quieres que haga para ser feliz? No le dice esto. Esa es la pregunta que se hubiera hecho o que le hubiera hecho a Cristo uno de esa misma época o de 200 años antes. San Francisco le dice a Jesús, ¿qué quieres que haga para amarte? Para amarte. Es decir, yo te amo y lo que quiero es que tú estés bien conmigo. ¿Qué tengo que hacer por ti? Por amor a ti, no por mi salvación. Mi salvación, que claro que la quiero, ya no está en el primer plano. Tenéis que entender esto para entender a San Francisco y para entender lo que representa en la historia de la espiritualidad, porque si no entendemos este recorrido histórico, nos damos cuenta de que hoy los problemas que tenemos pueden tener soluciones equivocadas. San Francisco pone ya en primer lugar lo que ponían en primer lugar los mártires, lo que ponía en primer lugar San Agustín, el amor puro. A mí lo que me importa no soy yo. En mi relación con alguien, Jesús, tu mujer, tu marido, tus hijos, tus padres, tu amigo, en la relación con alguien, lo primero no es mi bien, sino tu bien. No me quiero casar para ser feliz. Me quiero casar contigo para colaborar a que tú seas feliz. Tampoco para hacerte feliz, porque eso es solamente Dios, pero para colaborar a que tú seas feliz. Lo que quiero es estar contigo para ayudarte a ti a ser feliz. No para utilizarte, porque si yo lo que quiero es que tú me hagas feliz, cuando siento que no me haces feliz, te digo ya no me sirves. Ahí te quedas. El verdadero amor piensa primero en el bien del otro, antes que en el propio. Repito, por eso San Agustín dice, dadme a alguien que haya amado y entenderá de qué estoy hablando. Porque no podemos hablar del amor de Dios si no sabemos lo que es el amor. Yo quiero amar a Jesús. ¿Qué significa que yo quiero amar a Jesús? Por agradecimiento, que quiero el bien de Cristo antes que el mío. Y de ahí voy a sacar, como gran lección, cómo tengo que comportarme con los que están a mi alrededor. Esposo, esposa, hijos, padres, amigos. Es decir, he conocido el amor. He conocido. ¿En qué consiste el amor? Lo he conocido, lo sé y ahora tengo que practicarlo. San Francisco es alguien que de nuevo ha puesto a Dios en el primer lugar. Lo que me importa es Dios. Quiero salvarme, no quiero ir al infierno. Esto está presente en la espiritualidad de San Francisco. Primero porque tiene que estar presente en toda espiritualidad católica, pero además es que era un hombre de su época. Está muy presente en su época, pero no es lo primero. Lo primero es el agradecimiento, el amor puro. Yo lo que quiero es que Dios esté bien. No quiero que yo esté bien, sino quiero que Dios esté bien. Quiero ayudar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, alegrar a Dios. Y por eso la pregunta es, Señor, ¿qué quieres que haga?
No, ¿qué quieres que haga para salvarme? Sino, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Dímelo. Y solo cuando Dios ve que esto va en serio, vuelvo a repetir, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Le tiene 2 años de penitencia, después de la conversión, 2 años haciéndole ir a San Damián una y otra vez. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Hasta que le pide, repara mi casa, que como ves amenaza ruina. Es la misma petición que le va a hacer, que ha hecho, perdón, con diferencias, pero la petición es la misma a San Pedro. El Señor le pregunta a San Pedro, ¿tú me amas? No le pregunta a San Pedro, ¿tú te quieres salvar? No le pregunta a San Pedro, ¿tú no quieres ir al infierno? Ni siquiera le pregunta a San Pedro, ¿tú quieres evangelizar? ¿Tú quieres ser obispo, ser el líder de la iglesia? ¿O tú quieres salvar almas? ¿O tú quieres dar de comer a los pobres? Vamos a ir a lo esencial. ¿Tú me amas? Un punto esencial de la espiritualidad. ¿Ves? Me fío, te amo, te adoro. Oye, Pedro, que ya hemos pasado unas cuantas cosas. La última de ellas me has negado 3 veces, hace 3 días. Oye, Pedro, ¿tú me amas? Y si no hay respuesta a la pregunta del amor, no hay encargo. ¿Tú me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Cuida de mi iglesia. Pero primero, ¿tú me amas? ¿Hay espiritualidad? Entonces yo te mando una tarea. Si hay espiritualidad, si hay actitud y hay motivación, yo te mando un encargo. Obras de espiritualidad, vuelvo a repetir, como os he dicho antes, que son obras directas, la oración, la Santa Misa, o indirectas al prójimo, como dar de comer al hambriento o evangelizar. ¿Tú me amas? Entonces yo te pido algo. Pero primero quiero saber si tú me amas. Y el Señor a San Francisco le hace lo mismo. Es que, cuidado, este es el camino para todos. Primero nos pregunta, siempre nos va a preguntar, ¿tú me amas? Y entonces yo te puedo pedir algo. Si no me amas, yo solamente pido favores a mis amigos. Los favores se piden a los amigos. A los otros se les pide otra cosa, o se les exige, o no se les pide nada. Pero los favores se piden a los amigos. ¿Tú me amas? Señor, yo te amo porque estoy agradecido a ti, porque tú me has amado primero. Entonces, reconstruye mi casa, que como ves amenaza ruina. La petición del Señor a San Francisco es una petición de evangelización. Reconstruye mi casa, que él entiende que la iglesia de San Damián, después se da cuenta de que es más que esto, pero en ese primer momento entiende que es ese viejo templo, ¿no? Bueno, es una petición de evangelización que procede del amor, que es precedida por el amor. Tú me amas, evangeliza, reconstruye mi casa. Y San Francisco entiende, no inmediatamente, pero sí entiende después, pronto, que la forma de reconstruir la casa, la respuesta que tiene que dar, no es la de poner piedra sobre piedra, sino la imitación de Cristo. Es decir, yo quiero amar por agradecimiento y lo que tengo que hacer es imitar a Cristo. Imitando a Cristo, reconstruyo la casa que amenaza ruina. Este es el itinerario espiritual de San Francisco. Un converso que procede de un mundo ya cristiano, que se convierte a la espiritualidad del corazón, que se enamora con agradecimiento de alguien que ha dado la vida por él y que lo descubre como amor, y que va a responder a este amor obedeciendo la petición que le hace su amigo, su Dios y su amigo, y que va a hacerlo no viviendo la pobreza o viviendo tal o cual virtud, sino imitando a Cristo. Para él, la imitación de Cristo es, en primer lugar, la imitación del Cristo pobre, por eso la pobreza. Pero la pobreza es para San Francisco la forma de amar a Jesús y de colaborar con Jesús en lo que Jesús le ha pedido, reconstruir la iglesia. En ese contexto en el cual la iglesia estaba siendo duramente criticada por sus excesos y sus lujos, no olvidéis que San Francisco vive en el momento en el cual se produce la destitución del emperador alemán, cuando el Papa destituye al emperador, que es el momento, siempre se considera el de máximo poder de la Iglesia. El Papa considera que tiene las famosas 2 espadas,
la del poder espiritual y la del poder temporal, destituye al emperador, se produce la sublevación de los varones alemanes contra el emperador y el emperador tiene que ir a pedir perdón al Papa al castillo de Matilde de Canosa, donde se refugia el pontífice y pide perdón descalzo y en la nieve. Y el Papa le tiene descalzo y en la nieve como penitencia hasta que ya después le perdona. Cuando el emperador regresa a Alemania, mata a los varones que se han levantado con él y se vuelve a enfrentar con el Papa. Ese es el contexto en el que vive San Francisco. En ese contexto de máximo poder de la Iglesia, donde una palabra del Papa hacía destituir nada menos que al emperador, en ese contexto San Francisco plantea otra alternativa. Nosotros no estamos aquí para tener poder, estamos aquí para tener amor. El poder de la Iglesia es su amor. Y su amor a Jesucristo, y por amor a Jesucristo su amor a los hombres. La reconstrucción de una Iglesia que amenaza ruina no es tener más poder. La reconstrucción es tener más amor. La reconstrucción de esta Iglesia no vendrá por tener más oro. Si la reconstrucción de esta Iglesia vendrá por parecernos más a Cristo, por imitar a Cristo, por ser en todo más como Cristo, entre otras cosas, que es lo que destaca San Francisco, entre otras cosas la pobreza y la humildad. Así, desde este marco, podemos entender algunas de las cosas de la vida de San Francisco. Por ejemplo, esa escena, para nosotros tan importante, cuando él tiene la visión, una de tantas, ¿verdad? Pero para nosotros esta es especialmente importante, en que ve la iglesia llena de gente rezando y sale llorando. Y le preguntan, ¿por qué lloras? ¿Qué has visto? He visto la iglesia llena de gente rezando. Edad media. Todo el mundo va a la iglesia. Todo el mundo reza. Después viven como viven. La vida va por un lado y los actos de espiritualidad van por otro. He visto la iglesia llena de gente rezando. ¿Por qué lloras? Es estupendo. Estamos contentísimos. Tenemos poder. Todo el mundo va a la iglesia. Es nuestro sueño. Por fin lo hemos conseguido. Lo que perdimos en el siglo V con la destrucción de Roma, lo hemos vuelto a recuperar. De nuevo estamos en la cima. Destituimos emperadores. Y San Francisco se pone a llorar. ¿Pero por qué lloras? Es estupendo. La gente va a la iglesia, la gente da limosna, somos ricos, hacemos grandes templos de nuevo. Las cruces están llenas de oro y de joyas, de diamantes, de sedas, poder, dinero. ¿Por qué lloras? El amor no es amado. Y fijaros que San Francisco no dice lloro porque el Todopoderoso no es amado. Y Jesús es el Todopoderoso. El Señor. Y Jesús es el Señor, dice el amor. Porque para él, Cristo es el amor, es su amor, es su amor. No dice mi amor no es amado, podía decirlo porque lo podía personalizar. Dice el amor porque es el amor en sí, es el Dios que es amor. Pero ya identifica, quizá por primera vez después de San Juan, identifica y denomina a Dios con la palabra amor. Con ese adjetivo, que es un sustantivo a la vez. Esta persona es amable, esa persona es amor. El amor no es amado. No es amado, no dice el amor no es adorado, el amor no es respetado, el amor no es orado, porque la gente respeta, la gente adora, tantos signos de adoración, la gente tiene miedo, la gente reza, pero la gente no ama. Es decir, San Francisco va más allá de la superficie que a todo el mundo contentaba, entra en la raíz y lo que descubre en la raíz le hace llorar. No le aman. Le temen, le respetan, intentan tenerle de su parte, pero no le aman. ¿Qué pasará cuando esto cambie? ¿Qué pasará si de nuevo alguna vez el cristianismo vuelve a ser perseguido? ¿Qué pasará? En el siglo XIII seguramente nadie podía imaginar que 8 siglos después estaríamos como estamos. Pero lo que pasará es lo que está pasando. Si no hay amor, no hay fuerza, motivación para resistir la persecución. En el siglo XIII podían recordar, que no sé si lo hacían porque ya lo habían olvidado, que 10 siglos antes eran capaces de enfrentarse con los leones por amor. Y que si no entraban de nuevo en la espiritualidad del amor, 10 siglos después no serían capaces de enfrentarse con los nuevos leones. Esta es la
gran contribución del Espíritu Santo a la historia de la espiritualidad a través de San Francisco de Asís. Hay que volver al amor. Hay que hacer una conversión al amor. Y hay que hacer una conversión al amor rápidamente antes de que sea demasiado tarde. Como así, por desgracia, ocurrió. No le hicieron caso, no le entendieron. De nuevo, se quedaron en la superficie. San Francisco es la pobreza, que lo es, pero esa es la superficie. San Francisco es el amor al amor. Y va a responder al amor recibido con un amor que le lleva a intentar imitar a Cristo. Intentando imitar a Cristo para reconstruir la Iglesia, que es la tarea que Cristo le ha dado, él entiende que la mejor forma de hacerlo en ese contexto es viviendo radicalmente la pobreza y la humildad. Bien, esa es su respuesta, pero el fondo es: tenemos que volver a la auténtica espiritualidad. Es decir, tenemos que volver a una espiritualidad del corazón, a una espiritualidad del amor y a una espiritualidad que tenga no solamente una actitud de espiritualidad, sino también una motivación. Esta vida de San Francisco, este itinerario de imitación, tiene un final. Ese final, un final que como todo, ¿verdad? No es un final que aparece de repente, sino que es la consecuencia de un tipo de vida. Ese final ocurre en un eremitorio en el centro de Italia, en la Berna, donde, pues, ya muy enfermo, de hecho ocurre pocos meses antes de su muerte, San Francisco se retira, como solía hacer, a rezar y a estar tranquilo, en un contexto dificilísimo. Sus frailes no le han entendido, ni unos ni otros, seguramente no le ha entendido nadie más que Santa Clara, muy pocos le han entendido, se han fijado en la periferia y están peleándose. San Francisco, que tiene un gran éxito desde el punto de vista de la difusión de su orden, se encuentra con que la orden está dividida, estando él vivo todavía, que el sucesor, porque él está muy enfermo y porque él es consciente de que no sirve para gobernar, su sucesor quema la regla que él da. La regla la quema Fray Elías, que es su sucesor. Cuando San Francisco le da la regla, la quema. Dice que la ha perdido, la quema. Y él la tiene que volver a escribir. Dice: esta es la regla que he escrito. Bueno, en ese contexto de enorme sufrimiento físico y sobre todo moral, él se siente en el final de su vida como un fracasado. Siente que no ha hecho nada, que todo se ha estropeado, se culpabiliza de ello, se encuentra realmente, yo diría, espiritual y psicológicamente mal, pero unido a Cristo. Es decir, imitando a Cristo, que también en el final de su vida experimenta el fracaso, cuando en la cruz dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y delante de sí no tiene a las multitudes, sino apenas un pequeño grupo de mujeres y un hombre, que es San Juan. En ese momento de la vida de San Francisco se retira a esa ermita y le va a decir a Jesús, la noche antes de la impresión de las llagas, le va a decir a Jesús una oración que representa, como ninguna otra, su respuesta de amor, su espiritualidad, la imitación. Le dice a Jesús, en aquella gruta, le dice: quiero amar como tú y sufrir como tú. Esto se lo dice un hombre enamorado que es consciente de que aún no ama lo suficiente, y un hombre que está sufriendo en su cuerpo. En ese momento ya está prácticamente ciego. En ese momento ya le han quemado los ojos con un hierro ardiendo, porque era la cirugía de la época, que era horrorosa. Está físicamente maltratado, destruido, ¿no? Porque no se había curado nunca de las enfermedades que coge en la cárcel. Es decir, este hombre destruido físicamente, enfermo, y este hombre con una crisis psicológica y espiritual, sin embargo, le dice a Cristo: si me falta algo para parecerme a ti, que venga sobre mí. Esto es impresionante, porque cuando tú no sabes lo que es sufrir, quiero sufrir como tú, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Cuando tú no sabes lo que es sufrir físicamente o moralmente, dices: que venga sobre mí. Dices que no sabe ni lo que dices, no sabe ni lo que dices. Pero cuando tú has sufrido, te viene tal miedo ante un nuevo sufrimiento que dices: Señor, si no queda más remedio, pero yo, Señor, de verdad ya he tenido bastante. San Francisco es aquel que ama tanto a Jesús
que le dice, si me falta algo, dámelo, dámelo. Quiero amar como tú y sufrir como tú. Y lo dice un hombre que por amor está siendo perseguido en su propia familia y un hombre que físicamente está lleno de enfermedades, está destruido y que va a morir con 44 años muy poco después. Y esa noche el Señor se le aparece, el famoso querubín, que es Cristo crucificado con las alas de un ángel, y le da las llagas que pone su huella, su firma, eres como yo. Esas llagas son la firma de Cristo, eres como yo, que lógicamente generan un sufrimiento también, pero más allá era un reconocimiento. Tú has recorrido tu camino, que ha sido el de la imitación. Por amor a mí has querido parecerte a mí. Por amor a mí has querido reconstruir la iglesia y ya lo has hecho intentando parecerte a mí, especialmente en la pobreza. Por amor a mí has llegado hasta aquí, eres mío, eres mío. Quiero que te parezcas a mí completamente y que los demás lo sepan. Te doy las llagas. Pero esa es la respuesta de Jesús. Para mí lo importante es lo que San Francisco le pide a Cristo. Quiero parecerme a ti del todo, amar como tú y sufrir como tú. Esta es una cumbre en la historia de la espiritualidad. Es la imitación por amor, no por interés o por miedo, la imitación por amor llevada al extremo de la cruz. Vuelven los mártires, vuelven los mártires. Ahora no te echan a los leones, pero el Señor te hace sufrir. Y te hace sufrir y tú lo aceptas por amor a Él. Acepto, Señor, la cruz. Acepto, Señor, mi cruz. Y acepto, Señor, la cruz del amor. No solo la cruz del dolor, sino la cruz del amor. Es decir, la cruz que lleva consigo echarte en tus espaldas problemas que no son tuyos. La cruz que lleva consigo ser malentendido, criticado por defenderte a ti, por defender a la Iglesia. Por amor a ti, quiero parecerme a ti. No por interés, no por miedo, por amor, por agradecimiento, quiero parecerme a ti. Yo te amo, yo quiero amarte más. Señor, ayúdame a amarte más, a parecerme a ti en el amor y en el dolor. Cima extraordinaria de la espiritualidad. Pero, siglo XIII, esto no termina, esto continúa. En ese momento vemos una montaña alta, una cima, San Francisco de Asís. La respuesta, de nuevo, de amor al amor. Recordad cómo llama él a Dios, a Jesús, el amor no es amado. Yo quiero amar al amor, haciendo lo que el amor me pida. El amor le pide a él que se parezca a él, la imitación de Cristo. La imitación como respuesta a Jesús, como respuesta amorosa a Jesús. La imitación, por lo tanto, como comportamiento, como acto, como respuesta en acto al amor recibido por Dios, que lleva consigo la imitación en todo, en el amor y en el sufrimiento. Bien, por tanto, el siguiente punto que tenemos que meditar es cómo es nuestra respuesta. Es una respuesta, hemos dicho antes, es una respuesta de confianza, es una respuesta de amor, de agradecimiento, de motivación, de agradecimiento, y ahora es una respuesta de imitación. Cuando me toca parecerme a Cristo porque estoy crucificado, o porque tengo que cargar en mis espaldas con pesos que no son míos para aliviar a otro, ¿estoy contento de hacerlo?